Diciendo en esta preciosa tarde, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta reunión de pastores y una bendición poder estar también en esta tarde con los hermanos que acaban de llegar, pues sean bienvenidos y gracias a Dios por la lluvia también, ¿verdad? Porque todo es una bendición de Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, ahí en la primera carta de Juan, capítulos 1. Primera carta de Juan, capítulos 1. Vamos a leer todo ese capítulo, tiene 10 versículos. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Dios añada bendición a su palabra. Quiero compartir ahí en el tema comunión, gozo y perdón. Ese es el tema: comunión, gozo y perdón. Una carta a la familia de Dios. Es especialmente, hermano, al pueblo de Dios, donde Juan escribe, hermano, la expresión del grande amor de Dios para él y creo que para nosotros también. Es importante, hermano, saber que el deseo de Dios, hermano, es que nosotros tengamos una comunión verdadera con Jesucristo. Si esa comunión, hermano, de Dios con nosotros y nosotros con Él, yo creo que eso, hermano, nos va a motivar a nosotros para acercarnos a Él cada día. Sabe que en los tiempos, hermano, que estamos viviendo, la mayoría de los creyentes están aislando de los propósitos de Dios. Se están alejando. Ya esa comunión íntima que antes existía se va perdiendo. Pero Juan, hermano, nos expresa una de las características y del grande amor y de la experiencia que él tuvo con Jesús. Por eso, hermano, él escribe de la siguiente manera, y él empieza de esta forma ahí en el Evangelio de Juan. Juan fue el que escribió el Evangelio de San Juan y estas 3 cartas. Y dice ahí en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando hablamos, hermano, de Dios y hablamos de Jesucristo, estamos hablando del mismo Dios. Y dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios, el Dios verdadero se humanó y vino, hermano, a esta tierra y habitó en medio de la humanidad. Pero algunos, por ejemplo, los testigos dicen que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas, porque nosotros adoramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un mismo Dios. Estamos hablando de un mismo Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, que Él, hermano, habitó entre nosotros, fue que Él habitó en medio de la humanidad. Y uno de los privilegios grandes, hermano, que tuvieron en los tiempos que Jesús vino aquí a la tierra es que a Él lo vieron personalmente. Anduvo con la humanidad aquí en la tierra, haciendo milagros, sanidades, levantando, hermano, a los paralíticos, sanando a todos los enfermos, dando vida a los perdidos. Y ese es el deseo de Cristo, hermano, de dar vida al hombre que está perdido, de darle salvación. Y Él dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora, hermano, Cristo habita en nosotros por el Espíritu. En aquel tiempo tuvieron el privilegio de verlo a Él en persona. Pero hoy, hermano, lo podemos contemplar por la fe en el Espíritu. De que Él es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que quiere tratar con los hombres, el Dios que quiere libertar a los hombres que están encadenados, atados en los vicios del pecado. Ese es todo el deseo de Dios. Y una de las cosas, hermano, que expresa Juan aquí es, hermano, la plenitud, el gozo verdadero que recibió de Jesús, una experiencia verdadera en su corazón. Y yo creo, hermano, que esa experiencia es la que nosotros en verdad necesitamos experimentar. Si usted experimenta el verdadero gozo del Señor, usted no se va a apartar por nada. Aún, hermano, puede suceder lo que sea en la vida, usted va a prevalecer en los caminos de Dios, porque ha habido una experiencia en su corazón, y eso, hermano, es lo que nos da esa verdadera comunión, la comunión con Jesús. Dice Juan, una carta a la familia de Dios. Muestra la contradicción de ser amado y no amar. Los objetivos de Juan al empezar esta carta: comunión con Dios y su familia. O sea, al hablar de la familia, hermano, estamos hablando del pueblo de Dios aquí en la tierra. Porque nosotros somos familia en Cristo Jesús. Nosotros no somos personas cualquiera, personas diferentes, sino que somos el pueblo de Dios, la familia de Dios. ¿Cuál es el deseo de Juan? Que tengamos comunión. La comunión con Dios y la comunión los unos a los otros. Sabe, hermano, que nosotros tenemos un privilegio grande, hermano, aunque muchas veces nuestra familia terrenal o carnal puede estar muy lejos, pero la familia más cercana de nosotros es la familia de Dios, el pueblo de Dios. Sabe que muchas veces nosotros no podemos acudir a un hermano carnal, a un familiar, porque de repente está distanciado, pero tenemos la familia de Dios que estamos cerca y podemos acudir para cualquier necesidad, cualquier favor. Entonces, nosotros no somos personas cualquiera, hermanos, donde debemos mirarnos con indiferencia. Nosotros somos la familia de Dios. Y si somos la familia de Dios, hermanos, tenemos que tener comunión íntima, una comunión amigable, una comunión amorosa, una comunión cercana como pueblo de Dios. Nosotros no somos personas diferentes, personas que nos vamos a ver con indiferencia. Nosotros debemos saber que nosotros somos la familia de Dios. No somos familia cualquiera, somos la familia del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el propósito de Juan, hermano, al escribir esta carta ahí. Dice comunión con Dios y su familia. Entonces, la comunión de nosotros, hermano, es con Dios y la familia. ¿Quién es la familia? Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, gracias a Dios, hermano, porque tenemos ese privilegio de que Dios nos ha dado de ser sus hijos.
Cosas, hermano, que tal vez nosotros nunca pensamos en eso. Tal vez yo no pensé, hermano, que tal vez podría conocer personas de diferentes lugares. Y Dios nos ha dado el privilegio de conocer a muchos hermanos, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Sabe que uno puede ir a pasear por donde quiera, hermano, pero de repente casi no le trae tan importancia. Pero en la familia de Dios sí, porque hay una confianza grande. Hay una confianza, una seguridad que llega a uno con toda seguridad, hermano, de que puede acercarse a un hermano, porque nosotros más que hermanos somos la familia de Dios. A veces, hermano, hay distancias, hay indiferencias, porque de repente nosotros no hemos descubierto el verdadero amor de Dios. Si nosotros, hermanos, descubrimos el verdadero amor de Dios, nosotros nos debemos dar cuenta que nosotros no somos personas cualquiera, somos la familia del Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por el privilegio, pues mientras estaba sentado ahí observando y mirando a algunos hermanos que Dios nos ha dado el privilegio de conocer, de personas de lejos, pues de lejos podemos pensar, porque imagínense, aquí estamos en un lugar muy lejos de donde nosotros vivimos. Pero Dios nos ha dado el privilegio de conocerles a ustedes. Y no solo de conocerles, sino que somos la familia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Juan, hermano? Que tengamos esa comunión. Y esa comunión, hermano, no es tal vez por un corto tiempo. Si nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, estaremos por todos los siglos y por toda la eternidad en el cielo. Porque ese es el propósito. Ese es todo el deseo, no solo que nos conozcamos aquí, ni que solo los miremos aquí, sino que debemos cada día, hermano, acercarnos a Dios para tener la comunión íntima y de esa forma tratar de obedecer sus palabras, sus leyes, tal como Dios nos enseña en su palabra, para que un día, hermano, podamos estar en la presencia de Dios por todos los siglos y por toda la eternidad. No es algo momentáneo, no es algo temporal. ¿Sabe que los políticos solo se miran cada 4 años o cada mes por temporadas? Pero nosotros como pueblo de Dios es por una eternidad. Entonces vale la pena. Dice plenitud de gozo. Pues la verdad, hermano, el creyente verdadero tiene que tener el verdadero gozo. Cuando hablo del gozo, hermano, es que nosotros, hermano, tal vez en un tiempo sin Dios estuvimos alejados de Dios. El gozo de nosotros era pasajero. Cuando hablamos del gozo mundanal, es un gozo, hermano, que el hombre se goza mientras tiene placeres, tiene dinero, tiene comodidades, pero cuando se le termina todo, se le terminó el gozo. Y el gozo de Cristo permanece para siempre. Ande dinero, no ande dinero, el gozo permanece para siempre. Pero para esto, usted debe tener un acercamiento íntimo con Jesucristo. Porque el gozo no se recibe solo así nomás. Para recibir el gozo, hermano, hay que abrirle el corazón a Él y hay que entregarse 100% a la voluntad de Dios, no es a medias. El que vive a medias no tiene el gozo verdadero. Por eso usted va a ver a muchos creyentes que cuando tienen bendición se gozan, se alegran, testifican, se comprometen, pero cuando viene la prueba están apagados. No quieren testificar, no tienen gratitud, no tienen gozo, porque se les fue. El gozo que Cristo da es un gozo permanente, hermano. Aún en las enfermedades, nosotros podemos estar enfermos, pero el gozo debe estar en nosotros. No es que vamos a estar acongojados ahí toda la vida. El gozo del Señor permanece siempre, si es que vivimos en Él. Y luego, hermano, perdón de pecados. Dice Juan, y los principios. Él dice ahí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Dios es el mismo verbo, o sea, está hablando del mismo Dios poderoso, de la experiencia que Él tuvo. Dice, lo que era desde el principio. Juan fue testigo ocular. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos.
Juan está dando un testimonio verdadero. ¿Qué es lo que Juan está diciendo, hermano? Que ellos experimentaron con nuestros ojos al Dios Todopoderoso. Lo vieron, palparon nuestras manos. O sea que cuando habla de palparon, hermano, es que cuando Jesucristo, hermano, Él murió y resucitó al tercer día y se les apareció ahí a los discípulos mientras estaban ahí reunidos. La palabra de Dios dice que Tomás no estaba ahí. Y cuando Él apareció, dijo Tomás, antes de no ver, no creer. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que aunque era un discípulo, pero era incrédulo. ¿Y cree usted que pueden haber incrédulos en esta tarde? Sí hay, hermano. No todos entendemos el Evangelio. Por eso usted va a ver en las iglesias que hay gente que se somete rápidamente a la voluntad de Dios, no ocupa tanto tiempo. Con poco empieza, hermano, a someterse a Dios. Pero hay creyentes que tienen 30, 40 años y todavía no han votado al mundo. Todavía viven como el mundo. Porque por más que se les enseña y se les enseña, no entienden. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque la entrega muchas veces no es, hermano, de todos. Es que eso depende de la entrega que nosotros hagamos con Dios, hermano. Si uno se entrega por completo a Dios, la vida no cuesta cambiar, hermano. La vida cambia rápidamente. Pero muchos creen que es por tiempos. Algunos dicen, este mes voy a votar esto y el otro mes el otro y así. Van por pocos. Pero la verdad, hermano, Cristo tiene poder para hacer una obra completa en nuestras vidas. Él no es parchero. El parchero es que le da un bote de medicina para que vuelva al mes y le está sacando dinero. Pero Cristo sana por completo. Él hace una obra completa. Entonces, qué importante, hermano, tener una experiencia con Dios donde Juan, hermano, lo que él expresa, hermano, es un testigo verdadero, un testimonio donde él dice lo que hemos oído. ¿Y qué fue lo que Juan escuchó, hermano? Fue que el Señor, el Dios Todopoderoso, Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él oír. Entonces fueron palabras de Dios, del Dios verdadero, que les habló a los discípulos para que ellos creyeran. Este es mi Hijo amado. Entonces no había ninguna duda. Pero imagínense que esas palabras las oyó Tomás también. Pero Tomás dijo, antes de no ver, no creer. Y cuando dice, tocaron vuestras manos, es que Tomás, hermano, él le dijo al Señor que metiera su dedo en su mano, en su costado, y él contempló. Y hasta ahí dijo, Dios mío, Señor mío, porque en verdad, hermano, le dijo que tocara. Entonces, pero antes de eso no creía. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Yo no dudo de la palabra de Dios, hermano. Lo que Dios dice en la palabra, eso es. Y si uno, hermano, si el Señor dice en su palabra, todo lo que me pidieres creyendo lo recibiréis. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, hay que creer que vamos a recibir. Nosotros no debemos dudar, hermano. Nosotros tenemos que creer. Lo que hemos visto. Pues algo especial, hermano, que los discípulos vieron, principalmente Juan y Jacobo, creo que Santiago, el otro discípulo, que estaban, hermanos, juntos con el Señor y los llevó aparte. Y dice la palabra de Dios, hermano, que se transfiguró el rostro de Jesús y vieron la gloria de Dios, y ahí se manifestó, y donde estaba Elías, donde estaba, hermano, Moisés, y ahí vieron la gloria de Dios. Pero luego después se quitó, se vino una nube blanca y solo vieron a Jesús. Por eso es que Juan corre Pedro y dice, bueno, es para nosotros que hagamos una enramada, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Y él pues quería estar ahí, pero luego dice, solo vieron a Jesús. Entonces, ¿qué contemplaron? Contemplaron la gloria de Dios. Entonces es especial, es maravilloso, hermano,
lo que Cristo, hermano, le manifestó a sus discípulos estando en vida con ellos. Entonces, gracias a Dios, hermano, porque podemos, hermano, nosotros experimentar que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Que usted sea libertado del pecado, solo la mano de Dios. ¿Cuántos hombres, hermano, atados, encadenados por los vicios del alcohol, de las drogas, y de repente el hombre en sí piensa, hermano, ser libertado, pero realmente, hermano, el hombre no puede, porque se necesita la sangre de Cristo para que el hombre pueda gozar de la libertad. Y gracias a Dios, porque un día Dios, hermano, nos libertó a nosotros estando atados, encadenados, arruinados. Estábamos arruinados en el pecado. Y Cristo nos levantó de ahí. La verdad es que sí estábamos arruinados, hermano. Yo creo que si tenemos una experiencia con Dios, no queremos recordar ni volver a ese pasado. Pero vivimos una vida arruinada. Yo siempre, nunca se me olvida, hermano, cuando yo me convertí al Evangelio, no tenía ni segunda camisa para cambiarme. Imagínense, hermano, qué vida arruinada. ¿Cómo va a volver al pasado uno? Si uno sabe de dónde Dios lo levantó, hermano. Y Dios ha hecho muchas cosas en nosotros. Ojalá que no vaya a suceder como dice un hermano, que ahora la gente que ha recibido bendiciones tras bendiciones, lo que ha hecho es alejarse de Dios. Y las bendiciones no deben ser para alejarnos, deben ser para acercarnos más a Dios, para agradecerle más a Él, para decirle: Señor, gracias porque tú me levantaste de una vida miserable. Es que yo creo que todos nos levantó el Señor de una vida arruinada, hermano. Y por eso tenemos gratitud con Él. Así como Juan, hermano, expresa esa gratitud, ese amor por Jesús. Así nosotros debemos expresarle al mundo que solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Creo que ya voy a ir terminando, hermano, por la lluvia. Dice ahí, segunda de Pedro 1:16. Además, no miramos ahí, pero dice, hermano, segunda de Pedro 1:16, dice así, 16 en adelante: porque no os hemos dado a conocer, gracias, hermano, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta no es, hermano, una revelación falsa como los falsos de hoy en día. Los falsos de hoy en día solo hablan prosperidad y solo están hablando, hermano, vanidades. Nosotros, hermano, hablamos que Cristo vino para redimir al hombre del pecado, que Cristo puede levantar a los hombres. No estamos hablando, hermanos, sueños baratos como muchos predicadores que tienen adormecida a la gente, engañada, hablándoles fábulas artificiosas. Sencillamente hablamos la palabra de Dios, que fue inspirada por más de 35, 40 hombres santos de Dios, libres de todo error y de todo pecado. Gracias a Dios, hermano, porque Dios es poderoso, hermano, para podernos ayudar.
No olvide usted que Cristo quiere que nosotros tengamos comunión íntima con Él y con los hermanos. Todas barreras y acepciones, todo eso, hermano.